Buenas noches a todos, que la paz del Eterno sea con cada uno de ustedes. En esta oportunidad estamos aquí reunidos para nosotros poder hablar sobre las Sagradas Escrituras y más este tema que vamos a estar abordando, que es un tema muy importante, que nosotros podamos comprender, que nosotros podamos tener claro lo que la Biblia tiene que decir con respecto al mismo. ¿Sabe por qué? Porque han surgido muchas interpretaciones que en verdad son contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, a modo de introducción, mis hermanos, vamos a hablar sobre la naturaleza del hombre y el más allá. Cuando vemos en la historia, el hombre siempre se ha preocupado por lo que es su constitución, su ser, y no obstante, siempre se ha preguntado, ¿qué hay más allá después que nosotros dejamos esta vida? Algunos piensan que no hay nada más, sino simplemente que ya morimos y punto. Otros piensan que hay algo más allá. En la historia podemos ver que todas las civilizaciones antiguas han expresado una especie de conocimiento sobre el más allá y se han preocupado y se han preguntado. Por ejemplo, cuando yo preparaba el sermón de esta noche, vi algunas referencias sobre lo que decía el libro de los muertos, que los egipcios habían escrito. Y ellos describen muchos asuntos allí, cómo le dan, igual que los griegos, una moneda para el barquero, para el más allá, y luego cuando llegan donde el dios Osiris, su justicia, o por decirlo así, su vida es pesada, su corazón es puesto de un lado de una balanza y sus acciones, justas e injustas. El que pese más, si se inclina hacia un lado o si se inclina hacia otro lado, entonces le van a dar el más allá. Los egipcios estaban preocupados por muchas cuestiones, incluyendo eh, la vida del más allá. Por eso los faraones le ponían en sus ataúdes y en sus cámaras funerarias bastante oro y reliquias o de arcilla como sirvientes, estatuillas, que esto representaba que esas estatuillas eran personas que le iban a servir en la otra vida. Ellos tenían una idea, un concepto sobre la vida después de la muerte y muchas veces se preocupaban más por lo que iba a pasar en el más allá que lo que ellos estaban viendo en el presente. Y no es algo, hermano, que yo me estoy inventando. Nada más usted tiene que entrar a Google Channel en español y ver los documentales de egiptólogos. O sea, egiptólogos son personas que se dedican a estudiar eh, esa cultura. Y allí ellos describen en estos libros y en las paredes, sobre todo lo que ellos habían dejado, cómo era este proceso de la muerte, la momificación y todo esto asunto, mis hermanos. Pero no solamente los egipcios, encontramos los caldeos, babilonios y otras civilizaciones antiguas que estaban preocupados y se preguntaban como nosotros lo hacemos hoy en día, ¿qué hay en el más allá? ¿Qué pasa después de la vida? Mis hermanos, la escritura tiene respuestas a todas estas interrogantes de los hombres y nosotros no, esta noche no nos vamos a dar a la tarea de ir desmenuzando el pollo poco a poco, sino que vamos a hacer un resumen porque este es un tema muy largo. Este es un tema muy largo, pero lo vamos a resumir lo más que se pueda para exponerlo en un espacio de 40 a 45 minutos, porque hablar de todo esto nos llevaría mucho tiempo o quizá varias clases. Y como hay otros hermanos que tienen que exponer, vamos a sintetizarlo lo más básico que usted pueda entender. Vamos a ver algunas religiones actualmente que tienen un pensamiento distinto a lo que nosotros pensamos y con respecto a esa situación han estado difundiendo una mentira.
donde aproximadamente millones de personas están creyendo esto y eso puede ser un problema para la salvación. Y cuando digo que están enseñando esto, me estoy refiriendo a grupos específicos y lo quiero nombrar en esta noche. Lo quiero nombrar desde una perspectiva de respeto por lo que creen. No así lo comparto, pero sí respeto su creencia, aunque no la comparta. Y estos grupos mayormente son los adventistas del séptimo día y los testigos de Jehová. Y dicho sea de paso, mis amados hermanos, una iglesia sale de otra porque son primos, primos hermanos, por decirlo así. Porque cuando el adventismo surgió alrededor del año 1830, por allí, con William Miller, en el año 1856 entra a esta iglesia un muchacho llamado Charlie Russell, que posteriormente, después de absorber toda su doctrina y creencias, sale de allí y forma una nueva organización que luego mutó y evolucionó en el tiempo y se llaman Testigos de Jehová actualmente. Ellos comparten una visión similar con respecto a lo que es la naturaleza del hombre y el más allá. Enseñan prácticamente lo mismo cuando vamos a sus libros, sus escritos. De hecho, yo en una oportunidad tengo un amigo que es adventista, que tiene una tienda naturista y es como mi hermano. Y cuando iba allí a hablar con él, siempre llegaba otro amigo de él que es testigo de Jehová. Entonces ambos me atacaban a mí porque ambos compartían lo mismo. Y yo, sabiendo lo que iba a pasar allí, eh, ponía un poco el ambiente pesado hablando del sábado, porque el adventista no creía en esto, pero el testigo de Jehová no creía en esto, pero él sí. Hay que hacer como Pablo, hermano, dividir la asamblea inmediatamente. Pero simple y llanamente, estas personas tienen una visión similar y toda esta confusión, si tú sumas la cantidad de testigos de Jehová que hay en el mundo, más los adventistas del séptimo día, son aproximadamente 30 o 40 millones de personas que están creyendo esto. Aparte de lo demás, que tienen una visión un poco errónea con respecto a este punto. Pero estos son los grupos que más hablan sobre este asunto, mis hermanos. Yo quiero empezar con lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Este verso podemos usarlo para todo. Hay gente que no está, o sea, está tirando a un lado la palabra de Dios, la Santa Biblia. Ese libro, ¿para qué? Vamos a clamar visiones, revelaciones. Hoy en día no. Esa Biblia, eso que fue escrito hace 2000 años, y que está plasmado allí en estos libros, es lo que nosotros debemos tener como guía infalible y es la regla de fe para medirnos en conducta de, de espiritual a cada uno de nosotros, mis hermanos. Vamos a hablar un poco sobre la naturaleza del hombre. ¿Cómo está constituido el hombre? ¿Cuál es la constitución física del hombre? Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, obviamente que por default tenemos que citar este libro para nosotros poder definir conceptos, términos. Cuando nosotros vemos el hombre es una totalidad de algo. ¿De qué? Ya la Biblia lo dice. Cuando vamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a su imagen, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí establece claramente que Dios dice, hagamos al hombre a su imagen. La palabra hombre aquí, antropos, significa humanidad. Dios, en su infinito amor y sabiduría, decide crear una criatura que sea superior a las demás que ya había creado. Y sencillamente lo hace. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este texto
que nosotros debemos citarlo y que es tan mal interpretado y muy subestimado, nos dice claramente lo que sucedió, mis hermanos, lo que sucedió. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que Dios creó al hombre a su imagen. Dios lo creó. La palabra crear aquí viene de el mismo vocablo que está en el versículo 1 que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De esa misma manera, dice el verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Se propuso eso, pero el verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. O sea, lo creó de la nada, así como creó todo el universo solamente con su palabra, así creó al hombre, así lo creó. Pero cuando nosotros nos remitimos al capítulo 2, versículo 6 dice, vamos al verso 7 concretamente. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Aquí la palabra formar es muy distinta a crear. Crear es hacer de la nada, pero formar es hacer de lo ya existente, de algo que ya existe. Entonces, ¿qué nosotros aprendemos de este punto? Que Dios creó al hombre en el verso 27, varón y hembra, ya, está listo, están creados. Pero el verso capítulo 2, versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Qué hizo Dios? Formó al hombre. Pero en el verso anterior que nosotros leímos dice que creó a su imagen. Pero aquí dice que formó al hombre del polvo de la tierra. Aquí dice que formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces, Dios formó al hombre de la tierra, que es una palabra muy distinta a crear. Crear es hacer de la nada y formar es a partir de lo ya existente. Y dice el verso claramente que formó al hombre del polvo de la tierra. Después que lo formó, dice que sopló en su nariz aliento de vida. O sea, que lo que Dios había creado lo puso en lo que había formado del polvo de la tierra. Eso es así, mis hermanos. Esto es lo que dice la Biblia. Esta visión de interpretación no la comparten los religiosos que ya acabamos de mencionar. Esto es como un balde de agua fría para esta persona. ¿Por qué? Porque primero vemos que Dios crea lo que nosotros comúnmente llamamos alma, que aquí se traduce aliento de vida. Y lo pone ¿dónde? En lo que formó. ¿Qué fue lo que formó? Un muñeco de barro ahí. Y luego lo puso ahí. Entonces, aquí, la unión de lo que fue el resultado de formar al hombre del polvo de la tierra y lo que sopló por su nariz, hay una unión. Y precisamente la palabra Zoe significa unión. Eso es lo que significa la palabra Zoe, unión. Entonces, la palabra Zoe significa vida. ¿Qué es aquí? ¿Qué significa esto? Que la palabra vida significa unión. ¿Unión de qué? Del polvo de la tierra, de lo que había formado, con lo que había creado. A su imagen. Ahora, si no es así, tengo una pregunta para mis amigos que acabamos de mencionar y para todo aquel que cuestione este asunto. Dice la Biblia en el libro de Génesis, perdón, San Juan, capítulo 4 versículo 24 que Dios es espíritu. Dios es espíritu, Dios no tiene carne y hueso como nosotros. Dios es espíritu. Entonces Dios había formado al hombre a su imagen, pero Dios es espíritu. Entonces, eso que fue creado, perdón, eso que fue formado del polvo de la tierra, jamás ni nunca puede ser creado a la imagen y semejanza de Dios, ni formado a la imagen y semejanza de Dios. Lo que fue creado a imagen y semejanza de Dios fue el alma, el aliento de vida. Eso fue.
Un espíritu, dice Juan, no tiene carne ni huesos. Y carne y hueso no heredará el reino de Dios. Entonces, por default, lo que fue creado a imagen de Dios fue lo que Dios creó. Mis hermanos, teniendo en consideración que la palabra vida significa unión y es el resultado de lo que Dios había creado y lo puso en lo que formó, el hombre ya pudo ¿qué? Vivir, pensar, hacer todo, moverse. Ya el hombre puede hacer todo, mis hermanos, en cuanto a lo que se refiere. Hay un término que se llama aniquilacionalismo, que va en contraste con el materialismo. ¿Qué es el materialismo? El materialismo lo abrazan estos grupos que nosotros hemos mencionado porque dicen que la totalidad del hombre es enteramente mortal, enteramente mortal. Y estos son términos que cobran vida cuando nosotros vamos, estudiamos lo que dice la escritura, mis hermanos. Entonces, como ya dijimos, el término griego zoe es vida, o sea, unión, eso es lo que significa. Pero aquí la palabra neuma o espíritu, que fue lo que Dios sopló en el hombre, muchos dicen que lo que Dios sopló, el aliento de vida, o la palabra, por ejemplo, rúa, que significa espíritu, es un viento. Lo describen como algo como el viento. Pero estas personas no toman en cuenta que hay términos en la escritura que se contrastan o que se usan igual. ¿Por qué? Porque a veces la palabra alma significa la totalidad del ser. Es verdad, por ejemplo, cuando leemos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 38 y 41, dice que casi 3.000 almas obedecieron, hablando de cuerpos. Es verdad, pero debemos tomar en cuenta que depende del contexto, nosotros vamos a utilizar la palabra. Hay muchas palabras que son polisémicas. O sea, polisémica quiere decir que tienen diferentes significados. Vamos a poner un caso. Cuando yo digo la palabra banco puede estarme refiriendo a un banco de sentarme en el parque, a un banco que tengo en la casa, pero también a un banco donde deposito dinero, pero también puedo referirme a un banco de sangre, o también puedo decir un banco de nube. O sea que esta palabra banco es polisémica, puede tener distintos significados y depende la oración, el contexto, es que nosotros vamos a adjudicar el significado. Por ejemplo, si yo digo, hermano Jesús, vaya, compre una pinta de sangre al banco. Él va a entender que va a ir a un lugar que se llama banco de sangre a comprar una pinta de sangre, porque el contexto, lo que yo le estoy diciendo, él entiende lo que yo quiero decir. Él no va a ir a un banco de depositar dinero, ni tampoco se va a sentar y dice, ay, mira qué bonito está el banco de nube en el cielo. No, va a utilizar esta palabra según el contexto. A veces la palabra alma significa cuerpo. El contexto te lo dice, pero otras veces hace una distinción claramente. Por ejemplo, el caso de la viuda de Sarepta en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, cuando el profeta vino, oró y dijo que el alma del niño regrese al cuerpo. Y luego, ¿qué? Cobró vida. ¿Por qué? Porque en este contexto la palabra alma significa algo diferente al cuerpo. Entonces los materialistas, ellos hablan del alma como la totalidad, que sin el alma, el cuerpo, o sea, si el aliento de vida sale, el cuerpo no funciona, pero que ese aliento vuelve a Dios, o como que se fusiona a Dios y la persona deja de existir. Cuando muere ya deja de ser, es aniquilada, por decirlo así. Y utilizan textos como Eclesiastés capítulo 9 versículo 5 y otros textos mal interpretados, mis hermanos, que tal vez tengamos tiempo de poder abordar esos argumentos. Pero
El contexto te dice cómo se utiliza la palabra vida. Ahora bien, ya hemos, la palabra alma. La palabra alma y espíritu se usan en la Biblia intercambiablemente. Me explico. Cuando en un versículo leemos, por ejemplo, y salió el espíritu, por ejemplo, de alguien, de algún personaje de la Biblia, pero en otro lado dice, y el alma se fue, o esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Alma y espíritu son dos cosas diferentes? No, porque la Biblia presenta que estos términos son sinónimos, se refieren a lo mismo, a lo mismo, se refieren a lo mismo. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 25, versículo 17, dice, y exhaló el espíritu Ismael y murió. Entonces, un caso concreto lo encontramos en Génesis 35, 18. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió a Raquel. Cuando el alma se desprendió del cuerpo, el cuerpo se queda inerte, pero el alma se va a otro lugar, mis hermanos, se va a otro lugar. Eso es lo que nosotros podemos ver y poder encontrar lo que significa en este caso. Por ejemplo, cuando leemos el libro de Números, capítulo 16, verso 22, que habla del Dios de los espíritus, se está refiriendo a lo mismo, el Dios de las almas. Realmente es prácticamente el mismo término que se está refiriendo. Es a lo mismo, realmente, mis santos hermanos. No se está refiriendo a algo distinto que no sea lo que nosotros hemos estado mencionando en este caso. Pero bien, nosotros vemos que esta es la constitución del hombre. Esta es la constitución. El hombre está constituido por lo que nosotros leímos en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26 y 27, y lo que pudimos ver y expresar en el 2:7, que hay dos cosas, una naturaleza humana y una divina. Una naturaleza humana y una divina. Y yo quiero que leamos algunos pasajes para que hagamos un contraste. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en el libro Primera de Reyes, que ya lo mencionamos, le invito a que lea conmigo, mis hermanos. Primera de Reyes, capítulo 28. Primera de Reyes, capítulo 28. Primera de Reyes, perdón, capítulo 17, hermanos. Versículo 21 y 22 dice, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Esto es lo que nosotros vemos, que el alma regresó a dónde? Al cuerpo regresó. O sea, el cuerpo sin el alma estaba totalmente inerte ahí, estaba tirado ahí. Pero ¿qué pasó cuando regresó el alma? Que el niño se incorporó nuevamente, se logró incorporar. Es lo que nosotros podemos ver. Pero el cuerpo sin el alma estaba separado, estaba muerto completamente, inerte ahí, no podía moverse, no podía hacer absolutamente nada. Pero una vez viene Elías y ora allí sobre el niño, el alma regresa al cuerpo del niño. El alma regresa, mis hermanos. Entonces, al regresar el alma, el niño se incorpora, vive. Eso es lo que nosotros podemos ver. Dice el verso 23. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y le dio a su madre y le dijo a Elías, mira, tu hijo viene, tu hijo viene. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios,
Pero ¿qué pasó? El alma no estaba ¿dónde? En el cuerpo. Pero ¿qué leímos en el libro de Génesis, capítulo 2 versículo 7? Que a lo que Dios había formado, ese polvo, ese muñeco de barro, le puso un aliento de vida que se llama ¿cómo? Alma. Aquí se traduce aliento de vida, pero es el alma. Entonces, cuando nosotros leemos, por ejemplo, el libro de Job, capítulo 33 versículo 4, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio ¿qué? Vida. El soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Qué hizo Dios? Sopló aliento de vida en Adán. Pero aquí vemos que eso que Dios creó lo puso en lo que formó, pero lo que Dios creó se había ido del niño. Y cuando Elías oró, eso que Dios creó regresó al niño. Y es lo que nosotros vemos aquí que Job dice claramente. Entonces, en expresiones como, por ejemplo, en tu mano encomiendo mi espíritu, una profecía sobre Cristo que está citada en el libro de los Salmos, capítulo 31, vemos que se refiere al mismo asunto. Pero yo quiero que vayamos al libro de los Salmos, capítulo 42, versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? O sea, el alma estaba ¿dónde? ¿Dentro de quién? ¿Dentro de quién estaba, mis hermanos? Estaba dentro del salmista. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Entonces, vemos aquí claramente que el caso es particular, es peculiar, y es lo que dice la escritura. Hay otro caso en el libro de Mateo, capítulo 10 verso 28 que dice, no temáis a lo que matan, ¿qué? El cuerpo, más el alma no puede matar. O sea, una persona puede matar el cuerpo físicamente hablando, pero no puede matar el alma. No la puede matar, ¿por qué? Porque es la parte inmaterial que sigue existiendo. En una oportunidad, Cristo dijo, cuando iba a ser ejecutado en Mateo 26, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y vemos que hay montones de expresiones que está hablando sobre este punto y este asunto. Por ejemplo, Cristo habló y dijo, tema más bien aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echarla ¿dónde? En el infierno. Mis hermanos, estos textos son realmente claros con respecto a lo que decimos. Esta es la constitución y la naturaleza del hombre. Ahora bien, si la palabra vida significa unión, que fue lo que pasó con el muchacho allí que estuvo muerto, que cuando el alma regresó, se unió al cuerpo, él pudo tener vida. Entonces, lo contrario de unión es la muerte. La palabra muerte viene de un vocablo, thanatos, que significa separación. Eso es lo que significa la palabra muerte, separación. Muchos piensan que la palabra muerte es, o que la muerte, como muchas personas la describen, es una carabela que tiene una capucha negra y que tiene agarrado un hacha de hoz en la mano. Y que cuando la persona va a despedir, a, a morir, se la lleva. Pero esto no es verdad, porque la palabra muerte, la muerte no es una persona, la muerte es una condición que Dios ha puesto sobre el hombre. Cuando el hombre pecó, Dios ese día murió, porque la palabra muerte significa separación. Ni dejó de existir, ni tampoco perdió conciencia, no fue aniquilado. O sea que una persona muerta puede seguir viviendo bien perfectamente, porque la palabra muerte, dijimos, no significa aniquilación, no significa otra cosa, inconsciencia, sino significa sencillamente separación. Esto es lo que significa la palabra muerte, separación. Y esta palabra viene de un vocablo griego, thanatos,
que sencillamente eso es lo que significa separación. Y citamos el caso de Raquel en el libro de Génesis 35:18, que dice que aconteció que al salirse el alma, murió. ¿Por qué? Se le salió el alma, muere la persona. O sea, la palabra muerte significa ¿qué? Separación. Eso es lo que significa. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Aquí la palabra partida significa morir. En el verso 23, perdón, en el verso 21, la usa de manera intercambiable. La palabra partir significa morir, pero ¿partir de dónde? Del tabernáculo terrenal, mis hermanos. Hay otro caso, esto es hablando de la muerte física, con respecto a la separación. Siempre en todos los casos que vamos a ver en la escritura, la palabra muerte significa separación, pero hay varios tipos de muerte y siempre se va a significar como separación. Hay muerte física, como ya vimos, que es cuando el alma sale del cuerpo, el espíritu, que es lo mismo. La persona queda inerte, no se mueve, no nada. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Cuando leemos el libro de Primera de Corintios, capítulo 2 verso 17 dice, ¿y quién conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Lo que se puede conocer y te ayuda a hacer operaciones matemáticas y pensar y todas estas cuestiones, no es aspecto físico, neuronales, mentales, sino más bien que es el alma. Y a veces se refiere a este conocimiento del alma como corazón en la escritura, porque con el corazón se cree que para justicia. O por ejemplo, amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Cuando aquí en la escritura, en la mayoría de los casos, se utiliza la palabra corazón, no se está refiriendo al órgano físico, sino sencillamente a el conocimiento que posee el alma de distinguir las cosas buenas y las cosas malas. Y como vimos, ya Pablo lo había dicho claramente, ¿quién conoce las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está ¿dónde? En él. En la parte consciente del hombre es el espíritu del hombre que está en él. Entonces, cuando el hombre interior sale del cuerpo, ya el cuerpo nada sabe. Pero esa salida no impide que esa alma deje de existir o ya se extinga, no, o esté en una, o entre en un letargo, una inconsciencia. Claro que no, sigue existiendo, sigue ahí, sigue consciente, mis hermanos. Entonces, otro caso que nosotros podemos encontrar es la muerte espiritual. Ya hablamos de la muerte física. Ahora hay otro tipo de muerte, que es la muerte espiritual. Una persona puede estar físicamente vivo, pero muerto espiritualmente. Repito, una persona puede estar vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. Que dijimos que la palabra muerte significa ¿qué? Separación. Puede estar separado en este caso de Dios por el pecado. Y también una persona puede estar muerta físicamente, pero viva espiritualmente. Esto quiere decir que murió en Jesucristo, aunque partió del cuerpo físicamente hablando. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta de que intercambiablemente la palabra muerte en todos los casos que vamos a ver en la escritura significa separación. Por ejemplo, en el libro de Efesios capítulo 2 verso 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, que estaba muerto espiritualmente, pero Dios le había dado vida a ellos. Cuando el apóstol Pablo le escribe al evangelista Timoteo en su primera carta y le dice en el capítulo 5 verso 6 hablando de las hermanas, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. En este caso, la palabra muerta podemos quitarle, ponerla tanatos, separada. O sea, ella no estaba inconsciente, porque por ejemplo, uno de los problemas mayúsculos que tienen muchos grupos religiosos es que no comprenden la naturaleza de las palabras. Estas personas no entienden que la palabra muerte sencillamente significa separación.
Algo pasa cuando nosotros estudiamos a fondo el calvinismo, que estas personas piensan que la muerte es una especie de inconsciencia, que solamente el espíritu opera en nosotros y nos deja creer, no que el hombre de su interior puede obedecer aún estando muerto. Puede hacerlo, porque la palabra muerte significa separación, no inconsciencia, no dejar de ser, nada de estas cosas. Aquí también queremos decirle a nuestros amigos calvinistas que están completamente equivocados, porque una persona muerta puede tener la facultad de obedecer. El cuarto punto del calvinismo nos establece y nos dice la gracia irresistible, que una vez que Dios llama a la persona va a obedecer, pero que la persona por sí sola no puede hacerlo, sino hasta que la gracia es irresistible y lo llama y el Espíritu Santo va allá y los trae. No es así. El hombre puede estar muerto espiritualmente y aún consciente y puede obedecer aún estando muerto. Esto es lo que nosotros podemos ver. Hay otra clase de muerte que la vamos a ver más adelante, pero es la separación eterna de Dios de sus criaturas. Y en este caso es cuando una persona muere, su destino queda sellado, luego va a morir una segunda vez, en este caso en el lago de fuego, que va a ser una separación eterna, eterna. Eso es lo que vemos claramente. Por ejemplo, en el libro de San Juan, capítulo 5 verso 24 nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En una ocasión, un muchacho le dijo a Cristo que lo iba a seguir, pero que primero tenía que esperar para él ir a enterrar a un muerto. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es que una persona físicamente, estando ahí, llevando un féretro, un cadáver en un ataúd, puede estar muerto también? Deja que los muertos entierren a sus muertos, porque esta persona estaba muerta espiritualmente hablando. Vemos claramente que a esto es que se refiere el apóstol Pablo y el apóstol Pedro cuando hablan sobre esos asuntos. Por ejemplo, el mismo apóstol Pablo nos cita a nosotros en 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a qué? A la justicia. Eso es lo que nosotros aprendemos con respecto a ese punto. Ahora bien, cuando una persona muere, ¿qué hacemos cuando una persona muere? Lo depositamos en un ataúd y en las próximas 48 horas tiene que ser depositado ¿dónde? En un lugar donde va a estar allí porque su cuerpo empieza a tener un hedor y esto sencillamente no es soportado por nosotros seres humanos porque el cadáver se va a descomponer y luego se va a volver ¿qué? Polvo, porque ya Dios lo había dicho, del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Entonces, a veces en la escritura se utiliza un término para referirse a estos asuntos, que es el sueño, el dormir, y la muerte se describe como un sueño. Así se describe, mis hermanos. La muerte se describe como un sueño. Entonces, solo el cuerpo del hombre puede dormir. Solamente el cuerpo del hombre duerme en la muerte. ¿Por qué? Porque el alma sigue consciente, sigue viviendo, a pesar de que ha sufrido una separación. El alma del hombre no duerme, ni se queda inconsciente después de su muerte. Cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 6 versículo 9 nos dice que estaban más conscientes que nosotros que estamos aquí en la tierra, obviamente.
Eso es lo que podemos aprender con respecto a ese punto. Entonces, la palabra muerte es una metáfora que se utiliza para nosotros una ilustración. ¿Por qué? Porque el que está muerto está como dormido. De hecho, está hasta acostado, como si nosotros estuviéramos durmiendo. Ahora bien, si la analogía es que la muerte es un sueño, como dicen muchos, entonces el que está soñando, que está acostado durmiendo, está consciente, aún esté durmiendo. Entonces, la palabra dormir en griego, cuando se usa en todo este esquema entramado, kaimomai en griego, literalmente significa acostarse. Entonces, cuando nosotros consultamos la historia, los griegos utilizaban esta palabra para referirse a los caminantes que se detenían en un sitio para dormir. Entonces, de esta misma palabra obtenemos también la palabra que nosotros comúnmente conocemos hoy como cementerio, que es un lugar donde nosotros depositamos los cuerpos que están ahí aplanados, acostados en un ataúd para depositarlo en un lugar. Pero el apóstol Pablo habla del cuerpo como un tabernáculo y lo llama la tienda, lo llama como una tienda, siendo deshecha, o sea, separada. Siendo deshecha, hay un término que se utiliza ahí que es catalúo, que significa aflojar, aflojar hacia abajo, soltar. Es cuando una persona se desmaya, ¿a dónde cae? ¿Hacia arriba? No, hacia abajo. Entonces, esta palabra que utiliza en el texto griego aquí, este versículo, catalúo, significa soltar, aflojar hacia abajo. Entonces, ya vimos que Pablo dice en Filipenses 1:23 que ya mi partida está cercana. Entonces, Pablo utiliza la palabra partida aquí, analúo, como soltar, aflojar para partir, que habla de dejar el cuerpo y por eso lo llama como tabernáculo. Lo llama así, tabernáculo. Este tabernáculo terrestre se deshiciere, porque es lo que sucede. Cuando lo ponemos en un féretro, eso se deshace, hiede, y ya solamente esa persona quedan donde, en nuestra memoria. Y ya simplemente es así. Pero ¿qué pasa? Ese cuerpo que he depositado ahí ya está inerte, pero hay algo que sí sigue existiendo, que se llama como alma, como ya vimos. ¿A dónde va el alma? ¿A dónde va, mis hermanos? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, hay varios términos. La palabra kever en hebreo es sepulcro y en griego es nemeión. La palabra sepulcro es donde se ponen los cuerpos sin vida, ahí, en un lugar, en un sitio geográfico. Y hay una expresión en el Antiguo Testamento que muchos de los antiguos, de los patriarcas, aún compraban terrenos para cuando murieran, descansar en ese terreno, ahí, que su cuerpo fueran puesto ahí, en ese lugar. Por ejemplo, yo sigo un canal de un divulgador científico, antropólogo, donde él hablaba, donde se encontraba que hay un lugar que está haciendo frontera con Siria, con el Líbano, y allí ellos creen todavía que tiene la tumba de el profeta Isaías. Y mucha gente va allí y ve la tumba que está cerrada y hay una casucha allí y hay una inscripción al profeta Isaías. No sabemos si está ahí, pero según los antropólogos israelitas, judíos, está allí por los estudios, por la arqueología y todos esos asuntos. Pero sabemos que su cuerpo está ahí, quizá deshecho hueso o quizá polvo, pero él sigue existiendo en otro lugar. Es como, por ejemplo, Elías, que se fue en un torbellino al cielo, pero cuando Cristo se transfiguró, se le aparecieron dos hombres allá.
Moisés y Elías. En representación, Moisés de la ley y Elías de los profetas, con Cristo. Allí transfigurando, hablando, y Pedro medio dormido, pero lo estaba viendo. Entonces, nosotros vemos que estos son eventos que en realidad Dios dice que no es Dios de muertos, sino de vivos. Y cuando el cuerpo muere, es depositado en un sepulcro, kever en hebreo, nemeión en griego. Cristo cuando murió fue depositado en el sepulcro de José de Arimatea. Pero le dijo al ladrón que estaba en la cruz, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero ¿dónde está el paraíso? Cuando Cristo murió, Él fue allá al paraíso. Cuando nosotros vemos en la Escritura, especialmente en el Antiguo Testamento, encontramos un vocablo que se utiliza muy a menudo, que es la palabra Seol. La palabra Seol en hebreo hace alusión a un lugar profundo. En primera instancia, eso es lo que significa. Y recuerden lo que habíamos dicho al principio, que las palabras tienen distintos significados. ¿En base a qué? A su contexto. La palabra Seol significa profundidad. Y nunca jamás, mis hermanos, puede confundirse con la palabra sepulcro. Muchos lo han hecho y de hecho muchos lo hacen hoy en día. De hecho, hay institutos que creen esto. Por ejemplo, hay un instituto en Honduras que enseña esto por años. Muchos profesores allí enseñan esto por años, que la palabra Seol y sepulcro significa lo mismo. ¿Por qué? Porque yo tengo algunos amigos que pertenecen a esta iglesia que han ido a prepararse allá y han venido con esa teoría y hemos tenido debate con respecto a ese asunto. No, no podemos confundir eso. No podemos confundir la palabra sepulcro con Hades, porque son cosas distintas. El Hades es una región, mis hermanos. El Hades no es un lugar geográfico. Por ejemplo, nosotros nunca en la Biblia vamos a leer de los Seoles, pero sí podemos leer de los sepulcros en plural. Pero nunca jamás vamos a encontrar esta palabra Seol en plural. Pero sí podemos hablar de los kevers en plural, los sepulcros. Pero jamás ni nunca, jamás, hermano, vamos a encontrar que la palabra Seol está en plural, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo tampoco. Siempre es una palabra singular porque hace alusión a otra cosa. Por ejemplo, cuando en Génesis 37, cuando José es devorado por una bestia, le dice su padre a sus hijos, encenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. ¿Qué significa esto? Que también tiene que ser devorado por una bestia para estar donde está, o debería estar enterrado. La expresión ser unido a su pueblo no significa estar enterrado en un lugar geográfico, sino que la persona cuando moría iba a ese lugar. Cuando Cristo habló del paraíso, allí al ladrón en la cruz, le dice claramente, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y es verdad. Mucha gente no quiere escuchar cómo los judíos entendían la palabra paraíso. La palabra paraíso era entendida de una manera distinta a lo que muchos piensan. El judío entendía que el paraíso se estaba haciendo referencia al Edén y que era un pedazo de tierra que iba a descender ahí. Cuando Cristo le está hablando allí a los fariseos y hablándole sobre este asunto, sobre la resurrección, la muerte y estos puntos, ellos entendían esa parte y lo creían así. Entonces, en el Salmo capítulo 16, versículo 10, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El alma es lo que va a dónde? Al Seol, va a ese lugar. Y cuando vamos al libro de Hechos, capítulo 2, que se trata de una profecía,
hablada del mismo Cristo en el verso 26, dice, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aunque mi carne descansara en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La palabra Seol y Hades son equivalentes y se está haciendo referencia a no a un lugar geográfico, sino a un lugar donde van las almas, a una región donde hay almas. O sea, nosotros todos cuando morimos no vamos al cielo, tampoco vamos directamente al infierno, vamos al Hades. Y el Hades es un lugar intermedio de la muerte eterna y aquí nosotros donde estamos, la tierra. Pero ¿qué es lo que va al Hades? Al Hades va el alma, lo que sale del cuerpo, lo que Dios creó a su imagen. ¿Y dónde se encuentra el Hades? Bueno, cuando leemos el libro de Apocalipsis, capítulo 6, dice que está debajo del trono. El Hades, cuando Cristo murió, fue directamente a este lugar. ¿Por qué sabemos que no fue al cielo? Porque cuando Él resucitó, le dijo a la mujer, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Cuando Cristo murió, fue a este lugar que muchos lo conocían como el seno de Abraham. Ya habrá otra oportunidad en la cual podamos meternos más a fondo sobre lo que era el seno de Abraham y cómo era visto por los judíos, el paraíso y todo esto. No hay tiempo, mis hermanos, para hablar extensamente sobre ese asunto. Entonces, todos en cuanto morimos, las almas van al Hades. ¿Por qué? Porque el Hades es la región de las almas. Allí van las almas cuando mueren. El cuerpo va al sepulcro, pero el alma va al Hades o al Seol, que es lo mismo, es equivalente esta palabra. Y en este lugar, según Lucas 16, hay una gran cima que separa a los que mueren en Cristo y a los que están completamente en desobediencia a la palabra de Dios. Hay una parábola, la parábola de rico y Lázaro, en Lucas 16, versículo 15 en adelante por allí, donde nosotros vemos que aparece este evento y hay muchas personas que se preguntan, pero ¿cómo puede ser posible? Este hombre estaba consciente cuando murió y dice que despertó ¿dónde? En el Hades. Pero al mirar hacia arriba ve a Lázaro que está siendo consolado en el seno de Abraham. Pero él estaba siendo atormentado porque el Hades tiene un lugar de tormento. ¿Y qué pasó, mis hermanos, allí estando en esta condición? Dice, manda a tu siervo que moje con la punta de su dedo mi lengua, porque estoy atormentado aquí. Dice, bueno, no, los que están aquí no pueden pasar allá, pero los que están allá tampoco pueden pasar acá, pero déjame ir a la tierra a ver a mis hermanos que no quiero que vengan a este lugar. ¿Y cuál fue la respuesta? No, tienen a quienes, a Moisés y a los profetas. Muchos quieren atribuir esta supuesta llamada parábola, que no lo es, a una fábula. Muchos la desprecian como una fábula y dicen que era una anécdota que se contaba por los egipcios. No es así. Lo que sucede es que para nosotros poder entender el más allá, tenemos que utilizar un lenguaje común. Por ejemplo, para hablar de Dios, ¿qué nosotros decimos? Que Dios tiene brazos, que Dios tiene ojo, que Dios tiene boca, que la lengua de Jehová, que las alas de Jehová, en el Salmo, por ejemplo, 91. Dios tiene alas, Dios tiene brazos, Dios tiene ojos, Dios tiene boca, pero dice Juan 4 que un espíritu no tiene carne ni hueso. ¿Cómo puede ser posible esto? Lo que pasa es que para describir el más allá debemos utilizar un lenguaje terrenal. Por ejemplo, cuando Cristo dice que tenemos mansiones que están siendo preparadas en el cielo, tiene que utilizar lo que hay aquí, donde las calles son de oro, el mar de cristal, tiene que utilizar una analogía para nosotros poder entender. Por ejemplo, si viene el hermano Jesús y me empieza a utilizar expresiones o algún hermano de allí de México que yo no conozco, yo, ¿qué? No, no, no lo entiendo. Y de repente empieza a decir, a buscar cosas de aquí, de mi país, y a decir, ah, ya, ok, comprendo, entiendo. Tiene que utilizar expresiones que yo conozco
para yo poder entender lo que me está diciendo. Entonces Cristo siempre decía en la escritura, para dar una parábola, ¿con qué lo compararé? Y entonces empezaba su enseñanza, que eran que verdades. Entonces, de la misma manera, mis santos hermanos, nosotros podemos encontrar y ver que se utiliza de esta misma forma. Cristo tenía que utilizar un vocablo humano que la gente conociera para explicar lo que hay en el más allá. Por ejemplo, cuando nosotros vemos, en este caso, que utiliza lengua, dedos, etcétera, se está refiriendo a este punto, mis hermanos. No se está refiriendo a otra cosa. Se está refiriendo a este punto, que tiene que hacer una analogía para explicar lo que hay en el más allá. Igual que muchos, por ejemplo, no entienden la analogía que hizo Cristo con el valle de Hinón o el infierno. Muchos se burlan y usan un tono burlón. Estas religiones se burlan y dicen, pero ¿cómo puede ser posible? Porque el infierno era un valle que estaba allí, que se tiraban cadáveres y ustedes quieren decir que es un lugar más. Claro que sí, mi niño, porque Cristo está utilizando una analogía. ¿Ustedes ven eso? Eso va a pasar allá. Ustedes ven cómo aquí se tiran los cadáveres así, hay un gusano y todas esas cuestiones. Eso va a pasar más allá. Así hay un lugar en el más allá si ustedes no obedecen. Esa es la analogía que Cristo quiere explicarle a estas personas. Por ejemplo, cuando nosotros encontramos expresiones en la escritura, en la antigüedad había un valle. La palabra valle en hebreo es Gad, Gainón. Entonces, en este valle pasaba lo siguiente, que allí los israelitas empezaron a sacrificar a sus hijos al dios Moloch. El dios Moloch era un dios que tenía la mitad humana y la mitad animal y tenía un plato gigante. Entonces, los israelitas llevaron sus hijos a este valle, idolatraron y lanzaban sus hijos al fuego. Es como usted, hermana, que tenga su niño y piense por un momento, ni lo quiera Dios, que tenga que llevar a su hijo allí y sacrificarlo y tirarlo en un hoyo donde hay fuego. Entonces, este valle, por la abominación que representó esto, fue maldito y no se podía construir nada allí. De hecho, cuando ya se apagó este fuego al dios Moloch, luego el pueblo cogió este valle como un basurero y allí tiraba muchas cosas, cadáveres y todas esas cuestiones. Pero los romanos, como gente que eran gobernadores en ese tiempo, sacrificaban a los delincuentes, los crucificaban y lo tiraban allí. Entonces, el, eran tantos malhechores que a veces le quebraban las piernas y lo tiraban allá. Hay quien solamente se desmayaba en la cruz y de repente lo bajaban y lo llevaban y lo tiraban y esa persona despertaba a medianoche en la noche de su letargo y sentía dolor y veía mucho cadáver y un olor putrefacto y mucho gusano allí y mucho humo y lloraba, gritaba. Y dice algunos comentaristas que el grito se escuchaba abajo en los barrios que estaban circundantes, donde sí se podía construir. Imagínese una persona que sea sacrificada, pero quede con vida y sea arrojada a ese lugar y de repente despierta en este lugar, ¿qué no va a pensar? Entonces el dolor era inmenso y las voces se escuchaban abajo. Entonces Cristo utiliza esta analogía para explicarle a ellos que en el más allá hay un lugar de castigo y utiliza la palabra infierno para referirse al castigo eterno que hay en el más allá. Esto es lo que pasa, mis hermanos, con este verso. Entonces, para concluir, quiero hablar sobre algunas palabras concretamente. Eh, yo sé que me he extendido un poco, pero
este tema es bien extenso que da para mucho, pero queremos explicar brevemente algunas palabras que están sacadas de contexto. Cuando nosotros hablamos de la palabra castigo significa pena impuesta por un delito. Eso es lo que significa en primera instancia la palabra castigo, una pena que ha sido impuesta por algo malo que hiciste. Entonces, cuando leemos en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 46, e irán estos al castigo eterno y los justos ¿a dónde? A la vida eterna. La palabra castigo aquí viene de un vocablo griego, kolasis. La palabra kolasis podemos traducirla en varias escrituras. Por ejemplo, como primera de Juan 4:18, que dice, el temor lleva en sí que castigo, kolasis. O por ejemplo, cuando leemos el libro de Hechos, capítulo 5 verso 21, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle. El castigo es impuesto a una persona que hace algo malo, pero es que consciente. Por eso dice Pedro, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos sacerdotes que debería esperar el pie? Y así sigue diciendo. Entonces, nosotros vemos que esta palabra trae la idea de castigo, trae la idea de corrección en cierta medida, en cierta parte. Cuando dice el texto, e irán estos al castigo eterno, la palabra eterno, aionios, es la misma palabra que se utiliza para Dios. Cuando la Biblia dice que Dios es eterno, utiliza la palabra aionios. O sea, que el castigo del impío será tan eterno como Dios es eterno. Muchos religiosos, y hablamos sobre algunos grupos al principio, estas personas piensan que cuando Cristo venga, va a castigar a los impíos, lo va a arrojar al infierno, sí es verdad, pero ellos se van a consumir allí y van a dejar de existir, de ser, y ya se acabó el sufrimiento. Pero la Biblia dice otra cosa, la Biblia dice que el castigo de esta gente va a ser tan eterno como nuestro Dios es eterno. Dice Apocalipsis, capítulo 25, verso 40, capítulo 10, verso 6, y juró por el que y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él. Esta palabra por los siglos de los siglos habla de la eternidad. Y dice el verso 20 de Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta expresión día y noche nos habla de la durabilidad, y cuando utiliza por los siglos de los siglos, será un castigo consciente, será un castigo eterno. El infierno siempre estará en tinieblas. Dice Mateo 25:30, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mis hermanos, hay muchas cosas más que queremos hablar y, por ejemplo, desmontar algunos mitos y algunas palabras mal traducidas por muchos y mal empleadas, por ejemplo, la palabra polumi en Mateo 10:28, que hay gente que la saca de contexto, la palabra aletros, que sencillamente significa castigo, en este caso, perdón, la palabra letros, que significa condenación, y así sucesivamente. Hay otras que queremos tocar, pero ya el tiempo nos ha llegado encima. En otra oportunidad quiero hablar extensamente sobre lo que es el infierno y ese castigo y cuánto va a durar. Y ahí sí vamos a poder tratar los argumentos de muchos que utilizan para desmentir lo que dice la palabra de Dios, que hay un castigo y hay un lugar que está reservado para los impíos. Mis hermanos, espero que puedan haber entendido este tema. Se hace un poco complicado poder sintetizarlo,
por la magnitud y la comprensión que son temas, por ejemplo, la naturaleza del hombre, el castigo, el Hades, el infierno, todo esto. Pero si Dios lo permite, en futuras intervenciones estaremos desmenuzando poco a poco cada lugar de esto. Hay gente que no cree en el infierno, que no dice cómo un Dios de amor puede castigar a su criatura eternamente en estos lugares. Todo esto vamos a abordarlo, si Dios lo permite, en una siguiente intervención. Muchas gracias por su atención, mis hermanos.